Y bueno, la de hoy, casi como todos los lunes, Marcela Vázquez Garza. Tremenda columna. Abandonar la cuenta pendiente, porque fueron ellos los primeros mencionados para recibir ayudas gubernamentales y pareciera que, digamos, de ahí no ha pasado y en una de esas hasta se ha estancado todo el tema, nuestros adultos mayores. ¿Cómo estás? Abro hilo, Marcela. Hola Yuri, muy bien, gracias. Hola, un saludo a todos los que nos escuchan. Sí, hoy pues escribí sobre una realidad de política pública y el tema es que pues somos un país que está envejeciendo más rápido de lo que aparentemente estamos aprendiendo a cuidar o de lo que pareciera nos interesa aprender a cuidar. Y el tema, pues, no es solo qué vamos a hacer para estar preparados frente a este cambio demográfico que se viene, sino también qué estamos haciendo en el presente, ¿no? Para cuidar a quienes ya forman parte de este grupo poblacional de, ¿no? de personas de la tercera edad. Y quisiera empezar con algunos números. Hoy en México hay 17.1 millones de personas adultas mayores, que es casi el 13% de la población total. Pero para el 2030, que es dentro de apenas 4 años, va a haber más adultos mayores que niños menores de 14 años en este país. Y para el 2050, uno de cada cuatro mexicanos va a tener más de 60 años. Entonces, para que se den una idea de la velocidad de este cambio, a los países de Europa les tomó cerca de un siglo llegar a esta proporción de población mayor y a México nos va a tomar aproximadamente 30 años. Entonces, estamos envejeciendo muy rápido y lo estamos haciendo sin la infraestructura que muchos de esos países sí alcanzaron a construir, ¿no? ¿Y qué significa en términos concretos? Pues vemos, por ejemplo, que en México solo 2 de cada 100 médicos se especializa en geriatría. Es decir, la rama de la Son medicina muy dedica pocas, sí, sí, sí. muy pocas. No, además, bueno, sabemos que más de la mitad de quienes hoy trabajan lo hacen de manera informal, es decir, no tienen un seguro social y quiere decir que pues van a llegar a la vejez muchas veces sin una pensión que los sostenga. En todo el país, además, existen apenas 819 asilos o residencias para adultos mayores, de los cuales el 85% son privados con costos que pueden llegar hasta los 95,000 pesos al mes, ¿no? Evidentemente completamente fuera del alcance de la mayoría de las familias mexicanas. Y del 15% que es público, pues tienen tan poco espacio que muchas veces no hay especialistas que han hablado de una realidad que además es muy triste, porque implica prácticamente esperar a que fallezca un residente para que se libere un lugar para otro. Entonces, ¿no? Es como estar deseando que, ¿no? que personas fallezcan para poder dar atención a otros adultos mayores. Y el segundo problema es que, bueno, hemos hablado aquí también mucho del Sistema Nacional de Cuidados, que es esta política pública que se coordinaría de manera integral para no solo no dar atención a quienes cuidan y a quienes son cuidados, es decir, pueden ser niños, personas con discapacidad y dentro de los cuales también se considera pues este grupo poblacional. Pero la propuesta sabemos que lleva años atorada en el Senado. Eh, lo que sí existe son algunos programas puntuales, ¿no? Como apoyos a mujeres trabajadoras, que muchas veces son también las principales cuidadoras y son muy valiosos. Pero bueno, por supuesto que no, es importante señalar que no constituye como tal por sí solo un sistema, ¿no? integral de cuidados. Claro. La única ley integral que sí se aprobó fue en la Ciudad de México apenas este mes y es la segunda del país después de Jalisco que sí, en teoría, obliga al gobierno capitalino a construir infraestructura de cuidado, incluidas pues estas casas de día para adultos mayores. Hay un presupuesto que por ley nunca puede ser menor al del año anterior y suena muy bien, pero hay un detalle que vale la pena subrayar y es que el plazo que la propia ley da para lograr esa cobertura completa es de 30 años. Entonces, 30 años, incluso el IMCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad, ya salió pues a dar un reporte, ¿no? sobre su opinión frente a esta, ¿no? al plazo de la propia ley. Pues sabemos que 30 años van a atravesar por lo menos 5 gobiernos distintos. Esto implica pues que no necesariamente va a seguir formando parte de la agenda pública este tema y sencillamente podrían dejar de priorizarlo. Entonces, bueno. Y hay un tema, una parte del análisis que quisiera compartir y es que me parece son un sector de mucha vulnerabilidad por una razón sencilla y es que hay dos verdades aparentemente contradictorias que sin embargo se sostienen frente a la realidad que enfrentan esas personas y tiene que ver con cómo son percibidas. ¿Y a qué me refiero?
a que las personas, no los adultos mayores son al mismo tiempo uno de los sectores más redituables político-electoralmente hablando, pero uno de los menos rentables económicamente hablando. Entonces es una contradicción que explica mucho lo que estamos viviendo, porque por un lado votan muchísimo, ¿no? Sabemos que en las elecciones del 2024, en varios estados del país, la participación de personas de 60 años llegó al 75-80%, es una de las tasas más altas de cualquier grupo de edad. También, ¿no? Sabemos que las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores llega hoy a casi 13 millones de beneficiarios. Y bueno, se ha convertido además en un programa social insignia de este proyecto de gobierno. Es sin duda pues un dinero, ¿no? que cambia vidas. Eh, pero también es un programa, ¿no? que muchas veces, evidentemente, pues está orientado hacia muchas veces este condicionamiento político, ¿no? Porque implica también un ingreso para sobrevivir. Por supuesto. Entonces, tenemos estas transferencias directas que son visibles, que generan esta gratitud inmediata y que, ¿no? rinden frutos. Eh, Sobre todo también podemos ver este riesgo de también, pues, ser redituables políticamente. Pero tenemos, en cambio, la construcción de un sistema de cuidados incompleto, ¿no? O sin asilos, o sin geriatras suficientes, o sin resultados necesariamente visibles, porque por supuesto no se traduce necesariamente en el mismo rédito político inmediato, ¿no? No es casualidad que primero, digamos que lo primero avance y que lo segundo se quede atorado en el Senado durante años. Es decir, Claro. las personas adultas mayores si dejan de ser en términos económicos, pues población productiva, las convierte muchas veces dentro de una lógica fría, pues del presupuesto público en una población que solo cuesta. Y entonces, pues invertir en pensiones, ¿no? Resulta una decisión más inteligente políticamente que invertir en un sistema, invertir en infraestructura, ¿no? Algo que ningún gobierno en turno va a poder muchas veces inaugurar con su nombre. Y también quiero anticiparme en algo, porque me ha pasado con otros temas, cuando hemos hablado de otros temas, Yuri, por ejemplo, de la falta de accesibilidad para personas con discapacidad en las ciudades. Y es que algunos piensan, bueno, ¿y esto porque es un tema político? ¿No? Esto es un tema social, es un tema privado, es un tema de familias resolviendo sus propios problemas. Y yo creo que en principio es falso, por lo que explicábamos, no solo pues de este cambio que tiene que ver con la inversión de la pirámide poblacional, lo que estamos aproximándonos con una velocidad que no tiene reparo y para la cual además pareciera que no estamos logrando ponernos al día, pero también creo que parte de un privilegio doble, ¿no? Por un lado, el privilegio económico de poder pagar a quien cuida a un familiar mayor. Y por otro, el privilegio más silencioso todavía, que puede ser muchas veces el de la juventud, ¿no? El de la capacidad de ignorar eh, sin culpa alguna una realidad hacia la que absolutamente todos vamos, ¿no? Sin excepción. Sin Y es un excepción. tema público, político, porque involucra presupuesto, leyes, decisiones de Estado, ¿no? Es un tema público porque también nos involucra a todos como sociedad. Me parece que también este grupo de los adultos mayores muchas veces pues no es tomado con la seriedad que requiere, ¿no? Se nos olvida que fueron personas con sueños, se nos olvida que fueron jóvenes como nosotros alguna vez y que además, no solo pensando en el futuro y en los retos que esta inversión en la pirámide poblacional nos puede traer, sino en las condiciones de vida que tienen actualmente, ¿no? Y en la dignidad de la vida de estas personas. Y quiero contarles que el abandono de las personas mayores en este país, por supuesto que no siempre es un acto violento y evidente, ¿no? Muchas veces ocurre puertas adentro, de manera silenciosa, pero 1 de cada 6 adultos mayores en México vive alguna forma de abandono o maltrato, y el 80% de esos casos sucede dentro de su propio domicilio. Muchas veces, pues obviamente podemos atribuirlo al agotamiento de este cuidador familiar, ¿no? Que muchas veces llevan años dedicando muchas horas o estas jornadas extenuantes al trabajo, más además estas labores para las cuales no reciben ningún tipo de respaldo institucional, hasta que pues sencillamente no pueden sostener esto que, para lo cual muchas veces no tienen el ayudo para llevar esta carga, ¿no? Y evidentemente cuando no estas personas llega a cierto punto el abandono en donde pues puede volverse letal. En Sí, no, y México hemos no visto tenemos pues una... sobrados reportajes al respecto, ¿eh? Te interrumpí, perdón, Sí, en México.
No, que en México, sí, no tenemos una fuente confiable a nivel nacional de cuántas personas mueren a causa del abandono. Lo que sí tenemos son investigaciones periodísticas puntuales, por ejemplo, de la ciudad de Nuevo Laredo, Así es. que se documentaron al menos 12 muertes por abandono solo en los primeros 5 meses del año. Y muchas veces se descubrieron por casualidad, por decir que un vecino reportó que No te me un vayas porque nos televisor va a llevaba caer la días guillotina, encendido. Marce, nos va a caer la guillotina, no te me vayas y ahorita regreso contigo. Marcela Vázquez Garza, pues nos cerraron el hilo porque nos cayó la guillotina encima, pero bueno, nos estabas diciendo antes de concluir. Sí, Yuri, ya nada más para cerrar, lo que les comentaba era que pues el dato de cuántas personas mueren en México a causa de abandono pues no existe, ¿no? A nivel nacional, y lo que hay pues son investigaciones periodísticas puntuales que se han hecho ciudad por ciudad. Y les comentaba de un caso, ¿no? Que en Nuevo Laredo se documentaron al menos 12 muertes por abandono solo en los primeros 5 meses de lo que va del año, y que son casos además que muchas veces se descubren por casualidad. Y a lo que me refiero por esto fue, por ejemplo, por denuncias de vecinos que notaban que el televisor llevaba días encendido, o un cuerpo que comenzaba pues a oler, ¿no? O cuerpos que muchas veces no se reclaman en el hospital. Pero bueno, es exactamente eso, un esfuerzo periodístico local, no un conteo nacional sistemático. Y entonces, bueno, el país pues muchas veces puede medir la soledad de sus adultos mayores en encuestas, o puede principalmente medir qué tanto participan electoralmente, ¿no? Por medio de estas encuestas, pero no contamos con la misma rigurosidad cuántos mueren a causa del abandono. Y sería importante no solo planteárnoslo como un problema al que nos vamos a enfrentar en un futuro muy próximo, sino también en el presente, ¿no? De la realidad que muchas personas ya viven a causa del abandono y a causa de que se considera pues una población que muchas veces puede ser pues abandonada, ¿no? O que se ve abandonada porque consideramos que no cumplen con ciertos requisitos que parecen política o económicamente benéficos, ¿no? Sí, hombre, en Japón, fíjate que ahora que lo hemos visto con que limpian los estadios, en Japón también tienen una Ujú. política pública que es increíble, que muchos chavos y chavas, en lugar de hacer servicio social en empresas, su servicio social lo hacen justamente yendo a acompañar a sus adultos y adultas mayores. Es una belleza. En fin, deberíamos echarle un poquito de imaginación también a esas Sí, posibilidades en nuestro país, ¿no? Marce, textazo el día, exactamente. como siempre, todos los lunes. Te mando un abrazo, te veo por acá el lunes. Gracias, Yuri. Te mando un abrazo, nos vemos el lunes. Muchas gracias. A ti.